En Al Día Noticias, análisis con profundidad. Los micrófonos democráticos de Al Día Noticias con el senador Julián Gallo Cubillos del Partido Comunes. Bienvenido al Día Noticias. Muy buenos días y muchas gracias. Bueno, ¿cómo se siente como congresista? Bueno, ahí hemos estado ya iniciando el segundo periodo legislativo. Yo creo que ha sido una experiencia bastante interesante, importante para nosotros que llegamos de un acuerdo de paz luego de haber hecho el ejercicio de las armas por muchos años. Bueno, ¿y ha sido un acierto haberse desmovilizado? ¿O no se ha arrepentido? Sí. No, pero de ninguna manera. Realmente vemos que lo que se ha transformado el país luego de la firma del acuerdo nos muestra, y la elección de Gustavo Petro recientemente, pues que es posible lograr los cambios y las transformaciones por las que tanta gente ha luchado tanto tiempo por las vías democráticas y en medio de la institucionalidad. Claro, sí se puede, y con propuestas se puede. Este es Correcto. el segundo periodo de comunes y ya en el siguiente tendrían sí que hacerse elegir o les da un tercer periodo de gracia cupo los acuerdos. No, este es el último periodo. Ujú. Ya en las próximas elecciones tendremos que participar, digamos, por conquistar a través de los votos la representación nuestra en el Congreso de la República. Claro, compartido. Bueno, pero usted por lo menos en Twitter tiene 47.600, algo así, 47.629 seguidores. Yo creo que eso le da para ser, si eso se traduce en votos, eso le da para ser nuevamente senador. Bueno, esperemos que así sea. Es un ejercicio que realmente ha implicado para nosotros hacer un aprendizaje que no es fácil. Sobre todo consideramos que si se hace la reforma política que fue incluida en el acuerdo de paz, sin lugar a dudas los movimientos alternativos tendremos mayores posibilidades, sobre todo por el tema de la financiación de las campañas, la lista cerrada, la estructuración de los partidos. Mm. Eso nos daría, digamos, unas mejores condiciones para participar en un plano, digamos, de igualdad a las otras colectividades políticas. Senador, ha tocado usted un punto, es que hay tantas cositas para preguntarle que justo esto de la reforma política parece que incluye la reelección o ampliación del periodo. ¿En qué están pensando? Del periodo presidencial, me Sí, pregunta. señor. La reforma política, usted dice que ojalá se pueda hacer ahora la reforma política que se había prometido en los acuerdos y va a ser una de esas, esta reforma política va a ser una de las reformas que va a tramitar el gobierno con prontitud. La reforma laboral que quedó para el otro año, la reforma a la salud que quedó para el otro año, se está debatiendo la reforma tributaria, la reforma política. ¿Incluye reelección esta reforma política? No, en ningún momento se ha pensado, ni por parte del gobierno, ni por parte de nuestra bancada. Nosotros radicamos el 24 de julio la propuesta de reforma política del Partido Comunes y en ella recogemos todas las recomendaciones que hizo la misión electoral especial. Básicamente consiste en crear el poder electoral como un poder independiente, creando un tribunal, una jurisdicción electoral para que resuelva todo lo que tiene que ver, digamos, con los problemas jurídicos alrededor de las elecciones y un Instituto Nacional Electoral que reemplace el actual Consejo Nacional Electoral que tiene un origen partidista de acuerdo a la representación del Congreso. También se habla de la necesidad de organizar los partidos y para eso se habla de la necesidad de las listas cerradas y en paridad para todos los partidos. Igualmente la financiación estatal de las campañas para evitar el círculo vicioso entre los negocios y la política, que estas campañas que son financiadas por los mismos contratistas que luego reciben el beneficio de quienes han sido elegidos a través de los contratos, de manera que si se logra esa reforma, la adquisición progresiva de derechos para separar la personería jurídica del umbral y abre la posibilidad así de que los partidos pequeños y los partidos
y fuerzas que van surgiendo puedan tener también esa personería, de manera que lo que hace la reforma realmente es ampliar y profundizar la democracia. Sí, el senador David Luna insiste desde hace rato en que Roy Barreras está hablando de reelección. No, lo que se ha venido planteando es la posibilidad y la necesidad de que un proceso transformador como el que se está iniciando en Colombia debe cubrir varios periodos, pero no necesariamente en cabeza de la misma persona. Es decir, la posibilidad de que la coalición que hoy en día se ha configurado en torno al Gran Acuerdo Nacional pueda prolongarse más allá del 2026 en cabeza de otro presidente, pero bajo el mismo programa y la misma aspiración de transformación, dado que esos cambios profundos demandan necesariamente un periodo de tiempo más allá de los 4 años. Correcto. Se habla también en estos días en redes sociales de un golpe de Estado del gobierno Petro. ¿Ustedes creen que eso hace parte de un sofisma de distracción o ustedes qué saben de eso? Bueno, digamos que hemos escuchado esos rumores, sobre todo en las redes sociales. Nosotros no creemos realmente que haya esas condiciones y esas posibilidades actualmente en Colombia. Seguramente debe haber algo de malestar por lo que sucedió, digamos, con la elección de la nueva cúpula policial y militar, en la que tuvieron que salir un número considerable de generales, pero no creemos que al interior de las Fuerzas Armadas haya, digamos, realmente un ánimo de conspiración y de buscar producir un golpe de Estado, porque seguramente tienen la certeza de que eso hundiría a Colombia en una guerra civil y no vemos condiciones ni ánimo, más allá de dos o tres personas, digamos, de la extrema derecha que quieren alentar a esa aventura a las Fuerzas Armadas, pero no vemos realmente condiciones y posibilidades de que eso se dé hoy en día en Colombia. Alguna gente tiene temor que Gustavo Petro se quiera eternizar en el poder, estilo Maduro, Daniel Ortega. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que él ha sido claro al pronunciarse desde la campaña electoral en que no tiene para nada esa intención ni aspira a quedarse en el gobierno. Repito, más bien lo que sí se aspira es que pueda continuar la coalición que se configuró actualmente en torno al gobierno para que las políticas y los programas que requieren un largo aliento puedan proyectarse en un próximo gobierno a partir de 2026, pero no vemos en Gustavo Petro ningún ánimo de convertirse, digamos, en un presidente que vaya más allá de los 4 años. Pero todo lo que ha pasado hasta el momento en este gobierno Petro, 15 días, pues como que es positivo, ¿no? Porque como que ha armonizado las cosas, se acabó esa rivalidad entre el uribismo y el petrismo, pues todos los partidos políticos que descalificaban y hablaban mal de este proyecto político ahora están subidos en la bancada de gobierno, como que todo está en paz, ¿no? Incluso el mismo fiscal ayer tomó tinto con el presidente y dijo, no, que él no iba a ser obstáculo en el gobierno. Sí, sin lugar a dudas, Gustavo Petro ha sabido desde el momento en que asumió la presidencia generar, incluso desde antes, 2 semanas antes, una convergencia de fuerzas sociales y políticas que ha distensionado efectivamente el ambiente político. En el Congreso persisten aún unas voces del centro democrático, pero pienso que es apenas lo normal Mm. que se debe dar en una democracia, pero indudablemente ha logrado generar consensos alrededor de temas muy importantes y eso va a ser decisivo y determinante para que en Colombia podamos seguir avanzando en la resolución de problemas que históricamente hemos aplazado, el tema de la política de drogas, lograr la paz total, hacer una reforma tributaria que esté fundamentada en la equidad para que paguen impuestos más altos los que más tienen y de esa manera se pueda realmente equilibrar la situación social en el país, de manera que es muy importante lo que ha ido sucediendo, la reforma que se anuncia de la policía, todo eso sin lugar a dudas está impactando positivamente a la sociedad colombiana. Senador, honestamente, ¿usted vio este momento como un futuro? ¿Lo vio viable? ¿Lo soñó? ¿Lo vio posible? ¿O le parece todavía increíble estarlo viviendo donde la izquierda sea mayoría y sea gobierno
y tenga el sartén por el mango en Colombia? Bueno, nosotros de alguna manera cuando firmamos el acuerdo aspirábamos a que esto se diera, pero realmente no creímos que apenas 5 años después de la firma del acuerdo se fuera a presentar esta coyuntura. Mm. Todavía hay que ser honestos y decir que nos despertamos y nos parece que estamos viviendo una especie de sueño, que haya llegado un presidente de izquierda a Colombia después de más de 200 años de que unas élites sociales se hicieron al poder luego de la independencia de España, de manera que efectivamente estamos viviendo un momento histórico que, bueno, afortunadamente nos tocó vivirlo. Ujú. Sí, y que además es una oportunidad que si lo hace bien, podría mantener un presidente de esta línea. Y si lo hace mal y hay nuevas elecciones y nuevo presidente, pues podrían perder esa oportunidad, ¿no? Correcto, es el reto más grande que tiene el actual gobierno, lograr de que esto no sea flor de un día, sino que logre proyectar este proceso de cambios y de transformaciones que requiere Colombia más allá del 2026, de manera que ahí seguramente todos los quienes hacemos parte hoy en día de esa bancada de gobierno en el Congreso y en general todas las fuerzas políticas que nos hemos declarado de gobierno, pues vamos a tener que jugarnos a fondo para que cumplamos las expectativas que está generando este gobierno en millones y millones de colombianos y de colombianas. Oiga, senador, ¿y si hace parte del cambio elegir contralor de bolsillo como lo acaba de hacer el gobierno Petro? Bueno, yo creo que no se puede decir que sea un gobernador perdón, un contralor de bolsillo, puesto que el propio Gustavo Petro planteó de que no tenía, digamos, ningún candidato. La lista que se dejó finalmente fue la que elaboró el Congreso anterior, que era de mayoría del gobierno de ese momento, y de ahí salió y finalmente la mayoría de los partidos terminaron decantándose por el candidato que tenía la mejor calificación en el concurso de méritos, de manera que pienso yo que no se puede decir que fue un contralor impuesto Ujú. por el gobierno actual. Pero el candidato del pacto histórico, Carlos Rodríguez. Pues fue el que finalmente el pacto histórico escogió como su candidato precisamente porque ocupó el primer puesto Mm. en el concurso de méritos. Se mencionaban de otros nombres que eran del pacto histórico, pero cuando se dejó la lista del Congreso anterior, es claro de que todos los partidos, incluidos nosotros, los de comunes, nos decantamos por quien tuviera la mejor calificación en ese concurso. Correcto. ¿Y cómo ve lo de la ministra de las TIC que no se pudo posesionar, Mary Gutiérrez, y también lo del director de planeación que no podía ser funcionario por ser extranjero, tener 3 nacionalidades? ¿Cómo ve esos dos, digamos, errores, equivocaciones de esta administración Petro? Bueno, yo lo que creo que ahí lo que se muestra es que eh, el presidente ha buscado nombrar ministros que no sean de su entorno inmediato. En el caso de la ministra, pues claramente tenía una serie de impedimentos, de conflictos de intereses que determinaron que finalmente no pudiera asumir, de manera que yo pienso que allí lo que hubo fue que tal vez lo asesoraron mal al sugerirle ese nombre y por eso cae en esa equivocación, lo mismo que en el caso del otro ministro que tampoco lo conocía. Yo lo que entiendo es que apenas se había encontrado con él en un evento Mm. internacional, conocía seguramente sus trabajos, pero sí, son detalles, digamos, pues que seguramente tienen importancia, trascendencia, pero que demuestran de que se ha cuidado de no escoger, elegir personas de su propio entorno, sino pensando en la misión que deben cumplir al frente de esas carteras. ¿Y a ustedes les molesta que políticos tradicionales como Roy Barreras y Armando Benedetti sean como la cabeza visible políticamente de este gobierno y sean tan influyentes en el mandatario? Bueno, yo tuve la oportunidad de ser parte de la comisión primera con Roy Barreras y con Armando Benedetti, igualmente con el presidente Gustavo Petro durante estos 4 años anteriores, de manera que conozco perfectamente las capacidades que tienen, el conocimiento, el dominio, el manejo de los problemas del país,
Pienso que tanto Armando Benedetti como Roy Barreras en el transcurso de estos 4 años jugaron un papel importantísimo en la defensa del acuerdo de paz allí en la Comisión Primera y demostraron que no se trata simplemente de cambiar de un momento a otro una postura política, sino que han ido entendiendo los cambios y las necesidades que está demandando el país y es apenas natural que en esos escenarios dirigentes políticos, partidos incluso, vayan entendiendo de que si no logran ponerse en el carril, digamos, por el que avanza la sociedad, pues terminan siendo marginados, de manera que en el caso nuestro no vemos, digamos, ninguna dificultad y consideramos muy importante el papel que pueden jugar personas como estas, que vienen de otros partidos por su experiencia, su trayectoria y su conocimiento de la sociedad. Ujú. Bueno, ¿cuál es la verdad de Iván Duque? ¿Sí los apoyó en la implementación de los acuerdos o no? Porque uno veía a la Consejería del Posconflicto y dicen que sí, y visitó la ONU Colombia, y ustedes ahí de testigos dijeron que sí, que se implementaron, que se hicieron inversiones, que se pusieron en marcha proyectos productivos, microempresas, que se hicieron construcciones, que se invirtieron recursos. Finalmente, ¿qué papel jugó Iván Duque en la paz, en la consolidación de la paz y hacer realidad esos acuerdos? Bueno, Iván Duque desperdició una oportunidad que le dio la vida, que le dio la historia de haber sido ese presidente que construyera un puente entre una Colombia que viene de más de 200 años de conflicto hacia una sociedad que lograra la implementación integral del acuerdo y con esa implementación integral centrar las bases de la transformación del país. Se dedicó con la política de paz con legalidad a simular la implementación del acuerdo. Las cifras de asesinatos de firmantes de la paz lo demuestran, pero también los escándalos que se conocieron ya al final de su gobierno acerca de lo que había sucedido con los OCAD Paz, más de 500.000 millones de pesos que al parecer fueron entregados a esas mafias políticas y de contratistas que esquilman al Estado. Igualmente, el no haber querido adquirir tierras para que avanzaran los proyectos productivos determinaron que fuera muy poco lo que se logró avanzar, digamos, en materia de la implementación, para no hablar ya de la reforma rural integral, de la reforma política, de la nueva política de drogas que debería generarse con la implementación. Es decir, que se tuvo durante ese gobierno una visión reduccionista y muy limitada solamente como al desarme de los exguerrilleros en la implementación que hizo Iván Duque del acuerdo. Simular la implementación mientras los asesinaban, pero ¿cuántos desmovilizados se han asesinado? ¿500, 400? No, 360, esa es la cifra que tenemos al Pues, día de hoy. pero esos los mataron, parece, la disidencia. ¿O quién los mató? ¿Agentes del Estado? Bueno, nosotros lo que decimos es que el gobierno y el Estado colombiano se comprometieron cuando se firmó la paz, que a quienes hicimos dejación de las armas íbamos a tener garantías por parte del Estado y de la sociedad, más allá de quién pueda haber accionado las armas. Lo que nosotros hemos exigido es que hayan esas garantías y esas condiciones de seguridad. Si no se hubiese obligado a la dispersión de los firmantes de la paz, negándoles la reincorporación socioeconómica, seguramente en los denominados espacios transitorios de reincorporación se hubiese logrado, digamos, darles mayores garantías de seguridad, pero esa dispersión realmente nos dejó a nosotros muy vulnerables y obligó a que la gente nuestra tuviera que desplazarse a territorios donde no existían condiciones de vida para rebuscarse, de manera que hay una responsabilidad del Estado más allá de quienes hayan accionado las armas. Yo tengo que decir con toda claridad que no podemos decir que haya un plan sistemático desde las altas esferas del gobierno de Iván Duque o de las fuerzas militares para asesinarlos, asegurar eso faltaría a la verdad, pero sí ubicamos una responsabilidad del Estado al no cumplir con la implementación del acuerdo. Pero si se fueron no fue porque quisieron, porque incluso Emilio Archila decía que todos los puntos de concentración, los PDEP,
tenían seguridad y los estaban cuidando. Bueno, es que si miramos las cifras y las de las circunstancias en que han sido asesinados estos compañeros y compañeras, vamos a ver que la inmensa mayoría no es ni en los espacios territoriales ni cerca de ellos, sino son en otras regiones donde se vieron obligados a desplazarse precisamente porque el gobierno no dio las garantías de la reincorporación socioeconómica en estos territorios y en unos nuevos espacios donde se fueron ubicando de manera colectiva los firmantes de la paz, de manera que este problema de seguridad va a estar también ligado, digamos, a la falta de las garantías de la reincorporación socioeconómica. Senador, ¿cómo ve este acercamiento con el ELN? ¿Sí se va a poder concretar la paz? Pues al igual que las FARC, se hizo muchos intentos hasta que por fin cuajó y se logró sacar adelante el proceso. ¿Será que esta vez con el ELN sí va a funcionar aprovechando este gobierno que los quiere y que los apoya y que los quiere y les quiere también abrir un espacio como lo ha hecho con las FARC? Bueno, yo creo que se están dando unas condiciones muy favorables, comenzando por el reconocimiento que hace el gobierno actual de los protocolos que van a permitir, digamos, que nuevamente los países garantes sientan que hay un compromiso del Estado, el levantamiento de las órdenes de captura para la delegación de los diálogos pues, del ELN, las liberaciones que ha hecho recientemente el Ejército y Liberación Nacional de secuestrados va generando un ambiente propicio y seguramente las transformaciones que se vienen realizando y que se van a iniciar, la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma política, la reforma rural integral, pues deberán finalmente generar unas condiciones favorables para que el Ejército de Liberación Nacional entienda que este momento es el adecuado y el propicio para que ellos hagan ese proceso de paz, firmen la paz y podamos finalmente los colombianos avanzar también en el sometimiento, el acogimiento de las estructuras denominadas multicrimen a la justicia y abrir una era de paz para nuestro país, que es la aspiración de la inmensa mayoría, por no decir de la totalidad de los colombianos. Además, vemos esas condiciones y esas posibilidades y realmente estamos muy optimistas de que en este gobierno se logre la paz con el Ejército de Liberación Nacional, pero también con las otras estructuras que continúan, digamos, recurriendo a la violencia para lograr sus objetivos. El Clan del Golfo también dijo que sí, y el gobierno, a través del alto comisionado, pues ahí hay unos coqueteos y acercamientos para la paz total. Pero ¿de verdad usted cree que Colombia puede alcanzar la paz total? Y cuando pues los últimos guerrilleros que se crearon con una filosofía y quizás ideario político de mejorar las condiciones de la gente y protestar por la corrupción y por la situación política del país, pues pueden ser los del ELN. Pero estos de las disidencias de las FARC ahorita y el Clan del Golfo y bandas criminales, ¿esos sí son subversivos o esos son terroristas como los llaman o son narcotraficantes? Porque es que ahí hay un elemento que es muy atractivo y es el negocio del narcotráfico. Mientras exista el narcotráfico como negocio, siempre va a haber grupos armados haciendo el negocio. Sí, pero mire que hay que hacer allí una diferenciación. Efectivamente, el Ejército de Liberación Nacional es una organización que tiene un origen y una motivación Mm, política y por lo tanto se puede hacer un acuerdo de paz con ellos, sí. dándoles un reconocimiento político. Ujú. En el caso de las denominadas disidencias, habría que hacer una diferenciación también en quienes no firmaron el acuerdo y que nunca se acogieron a él y los que se vieron obligados a regresar a las armas producto de ese entrampamiento que denunció la Comisión de la Verdad en su informe final y a los que habría que buscarles también una salida y una alternativa desde el punto de vista jurídico y político, y una clara diferenciación con las organizaciones armadas al margen de la ley al servicio del narcotráfico o de otras formas del crimen, a las cuales se les va a brindar es una oportunidad de que se acojan a la justicia, de que renuncien a sus negocios y reciban algún tipo de beneficios. Efectivamente, el narcotráfico va a seguir siendo un incentivo para que surjan de pronto otros grupos, pero Ujú. aquí habría que agregar que el contexto también va a cambiar si se hace la reforma rural integral
el incentivo que tienen los campesinos para recurrir a ese tipo de cultivos va a desaparecer y el campesino, que finalmente no es un mafioso, que no es un criminal, es un cultivador que recurre al cultivo que finalmente le garantice su subsistencia, pues va a abandonar fácilmente ese cultivo y se va a incorporar a la economía lícita si tiene el respaldo y el apoyo del gobierno. Pero además, en el caso, por ejemplo, de fenómenos como los cultivos de marihuana, es posible su regulación y su incorporación a la economía lícita, incluso al mercado internacional, de manera que se pueden ir reduciendo esos factores de violencia que existen en las regiones y por supuesto aspiramos a que ojalá se pueda iniciar ese proceso de diálogo internacional en la búsqueda de una nueva política de drogas que acabe con el prohibicionismo, que es la base fundamental del negocio de multimillonario del narcotráfico. El prohibicionismo en 40 años de esa mal denominada guerra contra las drogas lo que demuestra es que ha fracasado la humanidad en ese empeño y por eso hoy en día comienza a hablarse en los foros internacionales de la necesidad de buscar la política de regulación de las drogas, del consumo de las drogas para precisamente desmontar esas mafias como se hizo en el siglo pasado con el tema del alcohol. Sí, senador, con lo de la marihuana, pues ya hay una industria y muy fuerte, hay legislación en Colombia que está regulando el tema para hacer empresa, para hacerlo rentable, mm, para legalizar la marihuana. Pero en el caso de la coca, que también hay industria de coca en Colombia, con la hoja de coca se hacen muchas cosas, pero nunca va a ser tan rentable como convertirla en cocaína. Sí, correcto. Por eso, en el caso de la coca, consideramos nosotros que debe ser, digamos, un compromiso internacional el que genere las bases para desmontar ese negocio. Hay un ¿Qué tipo de principio, compromisos? es el principio de la corresponsabilidad, pero digo yo, no necesariamente debe ser desde Colombia que surjan esas cantidades de droga de exportación. ¿Por qué nosotros hemos estado condenados a ese flagelo por más de 40 años? Mm. Porque el no tener una reforma rural integral que le brinde al campesino otras posibilidades lo convierte, digamos, en el eslabón débil de esa cadena. Si aquí hacemos la reforma rural integral, si le damos al campesino vías, posibilidades de acceso al mercado lícito, le vamos a estar quitando una base muy importante a esa industria del narcotráfico. Ah, bueno, entonces con la reforma rural integral se le quita el incentivo al campesino, el campesino va a decir, no, yo prefiero la legalidad, ya no voy a cultivar más hoja de coca. Por supuesto, porque va a ver que le va mejor desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de quitarse la persecución del Estado, sí se vincula al mercado lícito, pero eso necesariamente implica no solamente tierra, sino también construcción de vías terciarias, acceso a crédito, a subsidios. La propuesta del gobierno de Gustavo Petro es convertir a Colombia en una potencia productora de alimentos. El Mm. mundo, después de estas amenazas de las pandemias, está a puertas de entrar en una amenaza que puede ser más mortal y es la del hambre. Y nosotros tenemos todas las condiciones y posibilidades de llegar a ser una potencia no solamente autosuficiente, soberana en el tema alimentario, sino también poder producir y exportar comida, incluso comida procesada, de manera que eso implica, digamos, una transformación y seguramente que eso puede terminar cambiando las condiciones que han determinado que Colombia se convierta en el mayor productor y exportador de cocaína. Sí. Veo un trino suyo de los últimos minutos. Celebramos que se suspenda la erradicación forzada. Ahora la necesidad de implementación integral del punto 1 y 4 del acuerdo final de paz es imperiosa. Ya la erradicación es voluntaria, se acaba incluso la fumigación con glifosato. ¿Eso lo ve positivo usted? Por supuesto, los estudios de las Naciones Unidas, de la Agencia de Drogas de las Naciones Unidas, demuestran que cuando se inició el proceso de la sustitución voluntaria como parte de la implementación del acuerdo de paz, la reincidencia de los campesinos que firmaron esos compromisos fue apenas del 1%.
en los casos de fumigación esa reincidencia llega a ascender hasta el 70%. De manera que esto lo que demuestra es que si se avanza por ese camino de la sustitución voluntaria y si complementariamente se construye infraestructura social y se implementa la reforma rural integral, ese fenómeno puede desaparecer rápidamente en Colombia. Bueno, es muy interesante la apuesta que está haciendo este gobierno, que si funciona será un éxito, porque hasta el momento teníamos 50.000 hectáreas, luego 100.000 hectáreas, ahora 200.000 hectáreas de tierra cultivadas con coca. Puede ser que esto incentive a cultivar más y se aumenten, o por el contrario, como usted señala, con esta reforma agraria, más esta situación que seguramente el gobierno tiene que ofrecer alternativas para que la gente voluntariamente quiera erradicar. Sí, no tenemos duda de que eso va a ser, digamos, una modificación fundamental y que va a determinar quitarle esa base social que tiene hoy en día el narcotráfico, constituida por esos campesinos que no ven otra alternativa distinta porque en medio del aislamiento, de la falta de vías, de la falta de apoyo, de la falta de tierra, los ha obligado, digamos, a concentrarse en esas regiones apartadas, a cultivar la coca, que es lo único que les produce para sobrevivir, de manera que modificar esas condiciones estructurales necesariamente va a afectar esa base económica y social que genera el narcotráfico y la producción de hoja de coca y pasta base en Colombia. Senador, estos anuncios que se están haciendo del SMAT, no es como cambiar el letrero, pero va a seguir igualmente una fuerza disponible ahí, eso sí, en otras condiciones, mucho más humanizada, con otro color de uniforme, con las tanquetas que se vuelvan ambulancia. Eso no es como de forma y no de fondo, igual tiene que haber una fuerza disponible para cuando esto se despelote aquí haya protestas, porque este gobierno no estará exento o eximio de que le hagan protestas. Si bien alguna gente estará con el gobierno, saldrá otra que sí estará en contra del gobierno si no le gusta. Bueno, las fuerzas antimotines son una necesidad en las sociedades Mm, para controlar los disturbios que se puedan presentar. mm. El problema está es en la concepción, en la definición de la doctrina, cuando se habla de una policía con una concepción de seguridad humana, se pone el énfasis en el respeto a los derechos humanos, se pone el énfasis en el tratamiento sobre la base de la convivencia de los conflictos y no de la represión. Por eso la medida implica crear como dos instancias intermedias antes de la intervención de la fuerza propiamente dicha en el caso de las manifestaciones, un grupo de personas que están formados para servir de mediadores entre quienes están haciendo sus reclamos y su movilización, generando los disturbios y la fuerza pública, de manera que generar esa especie de colchón para evitar la confrontación directa entre la fuerza pública y Correcto. los manifestantes es un paso muy significativo. Igualmente, el empleo de armas que han sido letales, que han generado el que muchos jóvenes colombianos pierdan sus ojos, en la no utilización de ese armamento, pues también va a cambiar y a modificar, digamos, esas escenas que vimos nosotros que a raíz de las movilizaciones del año pasado, en que la fuerza pública claramente abusó de la fuerza y terminó por esa vía deslegitimándose. Yo pienso que finalmente la más beneficiada de todos estos cambios va a ser la propia fuerza pública, que debe ser comenzada a ver por parte de los colombianos como una fuerza pública que está al servicio de la paz y de la convivencia y no de la represión del legítimo derecho a la protesta que tiene en la sociedad. Sí. ¿Consideraría usted regresarse al monte? Bueno, no, para nada, absolutamente para nada. Ya Yo usted pienso se que queda aquí. nos quedamos aquí y si volvemos al monte es para ayudar a solucionar los problemas que hayan allí a través de la institucionalidad. Creemos que vamos a tener una tarea muy importante, por ejemplo, en el tema de recuperar todas estas regiones que vienen siendo deforestadas. Nosotros conocemos perfectamente esos territorios, las grandes reservas, los No, parques cuando digo, naturales. senador, cuando digo de regresarse al monte, sí se regresaría a ser subversivo, sí Sí, no, volvería a esa condición.
Le entiendo perfectamente, pero digo que si volvemos es a trabajar por la paz y la convivencia, pero Ok, no, bueno. no a usar las armas, porque esa experiencia ya está demostrado de que solamente nos dejó dolor, sufrimiento a los colombianos, y en este ¿Se momento se ha arrepiente de haber abierto las sido posibilidades. guerrillero? ¿Se arrepiente de haber sido guerrillero? Pues yo digo que no puedo decir que uno se arrepienta. Nosotros dedicamos toda la vida a una lucha por los cambios y las transformaciones. En el momento en que tomamos esa decisión, la lucha armada estaba al orden del día para los jóvenes. Era la época de las revoluciones cubana, nicaragüense, salvadoreña. Lo que consideramos nosotros es que se abrieron las posibilidades de los cambios y las transformaciones por las vías democráticas, y a eso nos vamos a jugar seguramente el resto de nuestros días. Ah, es usted bogotano, nació un 24 de marzo del 61. Correcto, yo soy nacido aquí en la ciudad de Bogotá y tenemos actualmente 61 años. ¿Y le gustaba el alias de Carlos Antonio Lozada? Bueno, llevamos ese nombre por 40 años, de manera que terminamos acostumbrándonos más a ese nombre que el propio, pero cuando regresamos a la vida civil, cuando firmamos la paz, retomamos nuevamente el nombre, pues porque fue el que escogieron nuestros padres, y es como una forma de respetar esa voluntad y esa decisión que tomaron ellos cuando nos colocaron el nombre de Julián Gallo. Y también porque el alias del Tornillo. Ese es una especie que se inventaron las bodegas enemigas de la paz. A nosotros se nos ha acusado de ser violadores de niños, de ser violadores de niñas, de narcotraficantes, de asesinos, de criminales. Es decir, se nos han colgado toda serie de sindicaciones a través de esas bodegas, como una forma seguramente de querer deslegitimar nuestra lucha y nuestra vida entregada a los cambios y a las transformaciones, pero pues lo asumimos como parte de lo que es hoy en día la vida pública, y mucho más con la existencia de las redes sociales, pero pues ahí está nuestra práctica, nuestra vida, que es la que finalmente terminará diciendo cuál fue el papel que jugamos en este momento histórico. ¿Y estuvo 40 años en la guerrilla? 40 años, sí, yo me fui a los 17 años y O sea que no se alcanzó a graduar de universidad de ninguna carrera. no, yo estaba haciendo quinto bachillerato cuando me fui a estudiar nocturno. Actualmente estoy iniciando el sexto semestre de ciencias políticas de manera virtual. Nos quedan 60 segundos. ¿Y está casado? ¿Tiene hijos? Yo tengo 3 hijos. Actualmente estoy separado, vivo solo, pero tengo 3 hijos. Tengo un hijo de 32 años que en 2 meses estará regresando a Colombia luego de hacer un posgrado en neurocirugía. Tengo una hija de 23 que se gradúa también en noviembre como restauradora de arte. Y tengo una bebita de 5 años que se gradúa también este año de preescolar. Senador, luego seguimos charlando. Gracias por estar en Al Día Noticias. Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad y muchos éxitos. Al Día Noticias con JohnDidier.com.